ustedes las siguientes imágenes que están en la pantalla. Así quedó el vehículo del exconcejal Luis Naranjo, atacado ayer martes con más de 50 balazos en el municipio de Saravena, Arauca, fronterizo con Venezuela. Es un líder político del Partido Centro Democrático, opositor al gobierno de Gustavo Petro. Logró sobrevivir de manera milagrosa a este atentado criminal, pero dos de sus escoltas resultaron heridos y están en situación crítica. El punto clave de esta noticia es el cuarto atentado armado que sufre el exconcejal Naranjo. El cuarto, para que ustedes apenas se puedan imaginar esta situación. Esto desde el año 2016. Ocurrió en pleno casco urbano cuando entregaba ayudas humanitarias a familias vulnerables en Saravena. Tanto él como las autoridades de policía del departamento de Arauca atribuyen este brutal hecho a la organización terrorista ELN, que como sabemos es muy fuerte en esta zona del país, donde impone el control de las economías ilegales, de los tráficos, de las organizaciones que trafican armas, droga y gente, además de operar en territorio venezolano. Eso sí, obviamente, bajo el auspicio y la anuencia del régimen de Maduro. El grupo que delinque ahí es el ELN. Prácticamente todo apunta a que fue este grupo el que intentó ultimar, o mejor, intentó acabar con la vida del señor Luis. Es la primera hipótesis que estamos manejando nosotros al momento, que es prácticamente la más verídica. En el 2016 tenía un antecedente que era un atentado con una granada a su residencia, donde él vivía en ese momento, barrio Las Flores, en Saravena. En 2023 también tenía un antecedente del robo a su camioneta blindada en la vereda Caranal de Fortul. Tenía este antecedente y algunas amenazas, obviamente, pues digamos, por su actividad de dirigencia política o de activismo político. Obviamente era objeto, digamos, de constantes, algunos, digamos, identificaciones, por decirlo así, por parte de estos grupos armados ilegales que delinquen en la jurisdicción, en este caso el ELN. Volvemos a ver las imágenes. Esto ocurrió hace apenas 24 horas. Así quedó el vehículo. Se salvó milagrosamente 50 balazos por parte del ELN, de esta organización criminal y terrorista. Pero esto se hubiera podido evitar, obviamente. Vamos a ver el otro documento en pantalla ahora. Es el documento del Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, escribiéndole el patrullero de la SIJIN de Arauca a la Unidad Nacional de Protección para pedirles protección para este importante dirigente político en Arauca, que se opone al gobierno. Sí, se opone al gobierno, pero es que es responsabilidad del gobierno garantizar la seguridad precisamente de sus opositores. Eso hace parte de las garantías en cualquier democracia. Asunto: alerta de seguridad por atentado contra político del Centro Democrático. Respetuosamente me dirijo a ustedes como entidad competente. Esto es la misma policía, la SIJIN de la policía, con el fin de solicitar, tenga bien ordenar a quien corresponda, se generen los actos administrativos que sean pertinentes. Esto teniendo en cuenta la información suministrada por fuente humana de alta credibilidad, la cual manifiesta tener información en cuanto a una acción terrorista que se pretende realizar en contra del señor Luis Evelio Ascanio Naranjo, quien ejerce su función como líder político del Partido Centro Democrático del municipio de Saravena, Arauca. Y explican cómo esos testigos contaron que el ELN le iba a hacer este atentado. También está el otro documento, mírenlo ustedes mismos, es el escrito por el mismo Luis Evelio Naranjo, pidiéndole también al gobierno nacional, a la Unidad Nacional de Protección, precisamente que le den esa protección por ser un dirigente político de oposición importante en la zona y porque él manifiesta ha sido crítico de estas organizaciones criminales que lo tienen en la mira y que le han hecho varios atentados. La respuesta de la Unidad Nacional de Protección: oídos sordos. Petro está más preocupado por hablar de Gaza y de la flotilla, que entre otras cosas a él se le olvida decir que esa flotilla está muy cuestionada y hay informes muy serios que vienen de la inteligencia de Israel que muestran cómo habría relación de ellos con la organización terrorista Hamas. Bueno, él está en otra cosa. El presidente no parece el presidente de Colombia preocupado por los temas de Colombia. Él está preocupado ya por otra cosa, que es lo que a él cree que le da toda esa importancia internacional que al final no lo es. Un atentado terrorista en contra de un dirigente político de oposición en una de las zonas más calientes, más difíciles de orden público, tras haber pedido que le aumentaran la protección.
Luis Evelio Naranjo está con nosotros. Bienvenido al programa de la noche, Luis Evelio, y lamentamos mucho la situación por la que usted ha pasado, nos alegra que haya salido con vida, pero usted está muy amenazado. ¿Qué le contestó el gobierno nacional ante todas estas peticiones, las formales, las de las mismas entidades del Estado y la suya misma cuando dice que necesita que le refuercen su seguridad? Bienvenido al programa de la noche. Muchísimas gracias, una buena noche para ustedes y la mesa que preside este prestigioso medio de comunicación y cada uno de los televidentes. Pues lastimosamente el hecho terrorista y cobarde del cual fuimos víctimas en la mañana de ayer, donde pues me dediqué a, como suelo hacerlo, salir a visitar las familias, amigos que nos colaboran siempre en nuestros temas electorales y por supuesto pues salí a hacer unas donaciones que solemos hacer a familias vulnerables de nuestro municipio y pues lamentablemente fuimos víctimas de este acto tan tremendo y vil por parte de la insurgencia del ELN. Y como lo manifiesta usted, preocupante porque pues ya con muchos meses de anticipación teníamos esa información. Sin embargo, pues yo estaba manejando todas las medidas de protección, de autoprotección, tanto con ejército y policía como los miembros del esquema de seguridad, pero el acto de ayer fue muy fuerte, digámoslo así. No esperábamos que una acción de esa magnitud nos fuese a ocurrir, donde cerca de 10 bandidos fuertemente armados con fusil y demás, pues nos atacaron por cerca de, qué sé yo, 3-4 minutos. Entonces es preocupante, aún no logramos salir de ese asombro de cómo primeramente Dios nos cubrió y pudimos salir de ese sitio. Sí, señor Luis Evelio Naranjo es dirigente político y decimos del Centro Democrático, el principal partido opositor al gobierno de Gustavo Petro, el mismo partido político que hoy tiene ya encima un magnicidio, el de Miguel Uribe Turbay, y tras una situación similar, pedir que le refuercen su seguridad, un precandidato a la presidencia de Colombia, y ni se la reforzaron. El día que atentaron en contra de su vida de esa manera también apenas tenía 2 escoltas. Bueno, terminó con la muerte de él, un magnicidio. Ahora estamos hablando de una persona que es mucho, que está en una situación muchísimo más vulnerable aparentemente, porque la de Miguel Uribe, pues por supuesto lo fue y quedó demostrado, lo asesinaron, pero que está en el centro del lugar del combate del ELN, que es uno de los territorios que el ELN se quiere apropiar, que está en la frontera con Venezuela, al otro lado de la frontera está todo ese cobijo que da Nicolás Maduro, el cruel dictador de Venezuela. Yo le quiero preguntar, Luis Evelio, cuando usted le escribe a la Unidad Nacional de Protección, ¿ellos algo le contestaron o fue silencio absoluto, mudos, no dicen nada? Tristemente, hemos evidenciado que la Unidad Nacional de Protección hace caso omiso, ¿sí? Siempre a las solicitudes, aún más solicitudes que hacen las mismas autoridades. La respuesta de ellos es que siempre entramos a un tema de una reevaluación de medidas y que está en un comité, creo que es el comité CERREN, pero hasta ahí. Nunca, cada vez que le solicitamos un trámite de emergencia por hechos sobrevenientes, la respuesta de ellos es que ya contamos con medidas de seguridad. Y este hecho efectivamente se hubiese podido evitar y no tuviésemos en esos momentos la preocupación por la salud de los hombres de protección que resultaron fuertemente afectados si la Unidad Nacional de Protección hubiese prestado la atención debida y necesaria para haber evitado este hecho. ¿Y cuáles son esos mensajes que usted quiere aprovechar el programa de la noche para entregarle precisamente al gobierno nacional? Luis Evelio, es que usted estaba a punto de perder la vida y aquí a quien dirige la Unidad Nacional de Protección, ¿cuál es su responsabilidad? Claro que sí, nosotros o como partido en el departamento de Arauca, y pues en este caso en mi voz, le hemos manifestado al gobierno nacional es que tome las medidas urgentes en zonas de alta complejidad de orden público
en el país, especialmente en nuestro departamento de Arauca, que por décadas hemos sufrido ese rigor de la guerra, tanto hacia la población civil como hacia la fuerza pública, pero también ahora esta misma guerra y conflicto entre esos dos grupos, esas dos guerrillas en el departamento, que a lo largo de estos 3 años ha dejado más de 1.200 muertos, un número incalculable de personas desplazadas. Al gobierno nacional hacerle el llamado, si estos grupos al margen de la ley no están en la condición, en la capacidad y el compromiso de sentarse en hacer una mesa de negociación, una mesa de paz seria, no con un gobierno, sino con el país. Aquí el compromiso de paz no es con un gobierno de turno, sino con los colombianos, que somos los que somos víctimas de un conflicto armado. Y si el gobierno nacional ve que no es posible llegar a un acuerdo, el país tiene unas fuerzas militares y de policías capaces. Lo que falta es ese apoyo y ese respaldo de un gobierno a sus fuerzas militares y de policía para que con el aparato militar del Estado respondan ante la necesidad que tiene el país en esos momentos de inseguridad. Bueno, pero el presidente ha decidido es por estigmatizar, por calumniar, por señalar de manera absolutamente injusta y mentirosa a los opositores, sobre todo a los del Centro Democrático. Yo quiero que ustedes vean esta otra foto, antes de continuar con ese resumen que tenemos de cómo Gustavo Petro ha convertido sus redes sociales en un ataque violento, verbal, absoluto contra sus opositores. Él es Yeimar Gamboa Yepes, joven, muy joven, comprometido con su país, también del Centro Democrático y una persona vulnerable. Eso sí, ni una sola palabra frente a este hecho tan atroz. Lo asesinaron. A ese joven que ustedes ven en pantalla, lo asesinaron el pasado 23 de septiembre. Un líder social, activista juvenil. Esto sucedió en el municipio de Chigorodó, en el departamento de Antioquia, en el noroccidente de Colombia. Yeimar, solo 20 años, y era actualmente candidato por el Centro Democrático al Consejo Municipal de Juventud. Mire lo que dijo el gobernador de Antioquia. Rechazar este acto tan lamentable que terminó con la vida de un joven líder entusiasta que promovía la convivencia entre los suyos y que la única disputa, como lo destacaba ahorita la alcaldesa, que quería desatar entre ellos era la de sus talentos alrededor del arte, la cultura, del deporte. Yo espero que muy rápidamente el Departamento de Policía de Urabá pueda dar con el paradero no solo de los responsables de este hecho violento, sino también el de muchos otros jóvenes que en el curso de la semana que termina también han muerto en la zona de Urabá. Y miremos ahora el comunicado que envía el Consejo Nacional Electoral de Colombia, precisamente planteando su gran preocupación por este asesinato y todas las amenazas en contra de los líderes políticos de la oposición en Colombia. Consejo Nacional Electoral de Colombia, 24 de septiembre de 2025. Este asesinato constituye una grave advertencia de los riesgos que enfrentan quienes participan en la vida política del país. No puede repetirse. El gobierno debe actuar con firmeza y decisión para proteger la vida, blindar la democracia y asegurar que la violencia no sea el precio de la participación política en Colombia. ¿Y sabe qué nos ha sorprendido sobre todo? Si ustedes ven a Yeimar de Chigorodó, Antioquia, es un joven de rasgos afro, de la comunidad afro, y la vicepresidenta de Colombia nada, ni una sola palabra. También preocupadísimos por Gaza, eso sí, allá en las Naciones Unidas levantaba el puño para condenar los asesinatos que consideran genocidios. Pero sobre sus propios colombianos, sobre sus propios jóvenes, los que comparten raza, ni una palabra. Silencio absoluto. Entonces, ¿de verdad les importa la vida, como dice este gobierno? ¿O lo que les importa es tener un teatro para que quienes los pueden cuestionar, porque ya es la mayoría de los colombianos, lo muestran todas las encuestas, los que todavía son los áulicos y les creen, seguirlos ahí, embolatando? Mientras en Colombia están los verdaderos asesinatos que nos duelen, la situación horrible y que se agrava día a día. Además, todos estos ataques, el ataque contra Luis Evelio Naranjo, el ataque contra Yeimar Gamboa, ocurren justo en este contexto en el que el presidente ha decidido usar su red social X, acusando sin fundamento
actuando de una manera irresponsable, sin pruebas, diciéndole a opositores del Centro Democrático como a Paloma Valencia que es cómplice de asesinato de 6.400 jóvenes, de dónde además saca la cifra, de dónde saca que es cómplice. Aquí en el programa La Noche la senadora y precandidata presidencial le respondió a Petro y dijo que está descontrolado y decidió, dice ella, que Petro prefiere llevar el país al caos. Mire lo que contesta. El presidente Petro está cometiendo un delito, porque yo ni soy cómplice ni he cometido delitos jamás en mi vida. La diferencia entre Petro y yo es que yo he tenido una posición vertical durante toda la vida, como la ha tenido mi familia, en contra de todos los tipos de violencia. Yo jamás he estado implicada ni he pertenecido a grupos que hayan asesinado magistrados, ni que se hayan tomado el Palacio de Justicia, ni he pertenecido a organizaciones que asesinen o secuestren, ni muchísimo menos cualquier tipo de complicidad con cualquier delito. De hecho, Claudio, vale la pena decir que en el 2002 yo me estaba graduando de la universidad. Era una joven que apenas empezaba su vida profesional, que tenía trabajos, un par de pasos por el sector público, pero la mayoría de todo ese tiempo yo estuve en el sector privado, ejerciendo mi derecho a escribir columnas de opinión, a hablar en radio, a salir en programas de opinión. De manera que no tiene ningún fundamento, pero este no es el tema. Yo lo que siento aquí es que estamos realmente teniendo un presidente completamente descontrolado. Los ataques contra Luis Evelio Naranjo hace apenas 24 horas y el asesinato de Jaymar Gamboa hace apenas unos días encienden estas alarmas. El padre de Miguel Uribe Turbay, Miguel Uribe Londoño, ha enviado un mensaje al presidente Petro muy fuerte, diciendo que, o llamándole la atención realmente, diciéndole que ha convertido su Twitter en balas asesinas. Recordemos. Señor Petro, una vez más, usted hostiga a quien piensa distinto a usted. Con sus trinos que se han convertido en balas asesinas, usted pone ahora en peligro a la honorable y valiente senadora Paloma Valencia. No sea irresponsable. Le pregunto, ¿será que usted quiere que asesinen también a la senadora Paloma Valencia como asesinaron a mi hijo Miguel? Usted cambió las armas de metal que ayer empuñaba en la selva por las armas de la violencia política, que hoy empuña con su teléfono celular desde la comodidad del Palacio de Nariño. Vamos a hablar con otro dirigente del Centro Democrático, es José Vicente Carreño, congresista colombiano, senador del Partido Centro Democrático. Él ha sido víctima también de amenazas constantes por parte del ELN. Además, tiene un gran honor haber sido integrante de la Policía Nacional, defender a los colombianos poniendo el pecho durante 23 años. Congresista José Vicente, gracias por acompañarnos y esa situación de ustedes desde la oposición y desde quienes provienen de las regiones. Bienvenido al programa y toda nuestra solidaridad. Apreciada periodista Claudia Gurusati, gusto saludarla a usted, a todos los colombianos que hasta ahora nos escuchan y nos ven por este prestigioso medio, este prestigioso programa La Noche. José Vicente Carreño, ¿cuál ha sido esa situación suya, esas amenazas constantes del ELN y qué protección ha recibido usted del actual gobierno nacional? Bueno, yo quisiera decirle primero que la situación es en todo el país, pero específicamente lo que le está pasando hoy al departamento de Arauca. Yo quisiera primero contarle la dificultad que estamos viviendo hoy por esa pelea del espacio de territorio entre los bandidos, estos miserables de la FARC y el ELN. Quiero contarle que en lo que ha ocurrido estos 3 años han asesinado a 1.000 habitantes del departamento de Arauca, un promedio de 1.000 habitantes. Y en lo que ha ocurrido de este mes, alrededor de 90 homicidios, en el mes que acaba de pasar, 90 homicidios, entre esos 9 mujeres. Y a la dirigencia del Centro Democrático, que especialmente desde el 2023 para acá, cuando inician las campañas, fueron amenazados nuestros dirigentes, nuestro candidato a la gobernación de Arauca, Manuel Pérez, amenazado, que hoy está en alto riesgo. Ayer quisieron materializar
con un atentado a un exconcejal nuestro, Luis Naranjo. Hicieron un atentado con armamento de largo alcance, con fusil, entre 10 12 bandidos, según lo que me dicen, del ELN, y desafortunadamente hirieron a 2 hombres de su seguridad, uno de ellos muy grave. La dirigencia, a los exalcaldes que hemos tenido del Centro Democrático, como Alfredo Guzmán del municipio de Tame, como Yesí Lozano del municipio de Saravena, que le han hecho atentados, que le han herido a hombres de su seguridad. De hecho, en uno de los atentados al exalcalde Yesí, un miembro de su seguridad pues logró dar de baja a un sinvergüenza de esto en el municipio de Fortul. A la dirigencia total amenazada. Algunos hemos tenido que sacar la familia de la región, otros dirigentes se han tenido que ir de la región, y esto pues dificulta lo que el derecho que tenemos de ir a la región, de hacer el proselitismo, de hablar con las comunidades. Es una violencia sistemática. El ELN y las FARC han implantado allí la pena de muerte. La pena de muerte la han implantado en el departamento porque hacen lo que les da la gana, con secuestros, con extorsiones, y como les repito, alrededor de 1000 ciudadanos han sido asesinados en lo que ha corrido estos 3 años de este gobierno. Nosotros tenemos que agradecer el esfuerzo que hace nuestra policía, nuestro Ejército Nacional, la Fuerza Pública en pleno, y por supuesto la Unidad Nacional de Protección, en donde tenemos nosotros, pues afortunadamente tenemos esos esquemas de seguridad, pero también debo decirles que a algunos de nuestros dirigentes se le ha disminuido el tema de seguridad. Caso de Alfredo Guzmán en Tame, que le han hecho 5 o 6 atentados, el último incluso fue herido, en donde también él logró también herir a uno de estos sinvergüenzas que le atentaron. En el caso nuestro, pretendieron hace 3 o 4 meses atrás quitarme en un vehículo de seguridad, vehículo blindado, y me lo cambiaron por un vehículo convencional. Imagínense usted, si el atentado ayer que le hicieron a Luis Naranjo hubiese tenido vehículos convencionales, hoy la historia sería otra. Seguramente sus hombres de seguridad estuvieran muertos y el concejal también. Eso son temas que nos preocupan muchísimo, y a este gobierno pareciera que eso no le importa. Yo le he dicho, voltee la mirada a Arauca. No hay un programa de políticas públicas seria para el departamento de Arauca, para proteger a la población y proteger a la dirigencia hoy que estamos en oposición. Sí, José Vicente Carreño, y yo lo digo con mucho agradecimiento, ex policía de Colombia, que trabaja en la institución 23 años. Gracias en nombre de todos los colombianos, porque hombres como ustedes son los que de verdad cuidan a los colombianos, mientras el presidente está por allá hablando de la flotilla, una flotilla de civiles que se fue a llevar aparentemente una ayuda humanitaria, porque es lo que dicen. Israel les dijo que no los dejaría entrar a esa zona. El Vaticano les propuso llevar la ayuda humanitaria a un mejor puerto, pero no quisieron. El presidente está en eso. El presidente no está aquí con los colombianos en esa situación tan horrenda, ni garantizándole absolutamente nada a la oposición, al contrario, encendiendo con su lenguaje y su violencia permanente verbal. Luis Evelio Naranjo ha estado con nosotros aquí en el programa y lo está escuchando. Luis Evelio, lo que cuenta José Vicente es aterrador, cuando dice que a él le cambiaron el carro blindado por uno normal, que si hubiera estado en el atentado que le cometieron a usted, no estaría hoy hablando aquí en el programa a la noche. Frente a esta situación de un presidente concentrado en otros temas y no en los temas de su propia gente, de la propia gente en Arauca, bajo el dominio de estos criminales, ¿cuál es su opinión y su mensaje claro? Es triste. Un saludo especial para nuestro senador, compañero y amigo José Vicente Carreño. Es triste lo que el gobierno nacional en cabeza de Gustavo Petro tiene viviendo el país. Gustavo Petro tiene el país bajo una ruta de miedo, de abandono, de zozobra, con todo el caos y violencia que estamos viviendo, no solamente en el departamento de Arauca, como lo manifestó José Vicente Carreño, sino en varias regiones del país, por no decir que en la totalidad del país, como se ha podido evidenciar por todos los medios. Un gobierno que abandonó a sus fuerzas militares y de policía, porque como lo digo, nosotros contamos con unas fuerzas militares y de policía capaces de hacerle frente a la criminalidad y al terrorismo en el país. Pero la fuerza militar y la policía tienen un gobierno que los ha desamparado, que los ha dejado solos, que ahora se centra en tanto
lo que Gustavo Petro en su momento criticó a gobiernos anteriores de fijarse en la problemática del país y no fijarse en problemáticas exteriores. Ahora Gustavo Petro se centra en una pelea que no nos compete a los colombianos. Si bien duele lo que está pasando en Gaza, pero es que nosotros tenemos un conflicto interno, nos estamos viendo perjudicados somos los colombianos y vemos que el gobierno nacional en cabeza de Gustavo Petro ha abandonado el país, porque el país está abandonado por el presidente de la República al fijar sus ojos en unas políticas exteriores y en buscar unos pleitos, unas peleas contra países que han apoyado durante muchas décadas a Colombia, como es Estados Unidos y como es Israel, afectando y rompiendo estas relaciones que afectan directamente, uno, la economía del país y dos, un eje tan fundamental que se está viendo afectado por este rompimiento de relaciones como es el tema de seguridad. Colombia y las fuerzas militares dependemos en gran parte del aparato militar y el apoyo militar de Israel y Estados Unidos. Sí, la misma senadora, compañera del senador José Vicente Carreño del Centro Democrático, hablaba de esa situación de sus compañeros en Arauca. Hoy son al menos 12 los políticos amenazados en esta región del país que son militantes del uribismo, sin contar a los otros que están por fuera de este partido político. Esto decía la senadora. Senadora Paloma Valencia, septiembre 30 de 2025. Exigimos garantías para los líderes del Centro Democrático en Arauca, hoy todos amenazados. Sirenia Saray, Crisma Tobar, Manuel Pérez Rueda, Luis Emilio Tobar, Luis Naranjo, Alfredo Guzmán, Edgar Guzmán, Felipe Palencia, Andrés Anzola, Wilter Mojica, Juan Pablo Villamizar, César Ataya. Hashtag nos están matando. Senador José Vicente Carreño, ¿qué están planeando ustedes? Su compañera Paloma Valencia, ustedes en el Senado, los congresistas, los representantes, los dirigentes políticos del Centro Democrático, con todas estas pruebas que tienen, todos estos atentados, en términos de, bueno, ampararse en los mecanismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con toda esta información y pruebas. ¿Cuándo estarían ustedes dispuestos a ir a Washington a mostrarle esto a la Comisión Interamericana, a exigir que le exijan a Petro medidas cautelares, como él siempre hizo cuando fue opositor y no estaba bajo un asedio verbal de presidentes como él sí como presidente tienen asedio a los opositores? Y cuando él sí contaba con verdaderas garantías de seguridad. ¿Cuándo están ustedes planeando tomar este tipo de acciones? Estamos como partido organizándonos precisamente para eso, porque el presidente, como ustedes bien lo saben y lo estaban diciendo, se ha dedicado a hacer unos señalamientos durante varios meses contra nuestra colectividad, estigmatizarnos, una amenaza directa. Hoy, con lo que acaba de hacer con la senadora Paloma, fue lo mismo que hizo con Miguel Uribe. Amenazó a los senadores que no le apoyáramos sus proyectos que tenía. Y miren los resultados. Hoy está muerto, asesinado nuestro senador Miguel Uribe. Y es lo mismo que está haciendo con la senadora Paloma y con el Centro Democrático. Igualmente en el departamento de Arauca, es que no es de poca monta. Mire, yo aquí tengo, la Minitic no hace nada. Mire, estos son temas de amenazas, de señalamientos que hace el ELN en su página y no hay un control sobre ellas. Aquí es evidente, como usted lo dice, todo lo que hace el ELN en contra. Aquí en este caso, por ejemplo, nos acusa de paramilitarismo, nos acusa el ELN de estar trabajando de la mano supuestamente la FARC, que canallada tan grande. En el caso personal, la FARC me pegó 3 tiros de fusil, 8 esquilas de granada, lo combatimos en Arauca y nos dice que somos culpables de este homicidio miserable que hacen allí en el departamento de Arauca, en el Meta, por ejemplo, este señor Quique, que era un líder social en el departamento de Arauca. Todos estos señalamientos nos tienen en la palestra, nos tienen a nosotros contra la pared. Y hoy lo que le pedimos, mire, la senadora Salud Hernández hizo una denuncia también en uno de sus artículos en donde habla del veto a Arauca
del Centro Democrático, el alto riesgo en que hoy estamos. De manera que es una irresponsabilidad del presidente Petro. Ya pasó de los señalamientos a hechos, como lo que sucedió con nuestro senador Miguel Uribe. ¿Y qué está pretendiendo hoy? Que asesinen a otra precandidata, como es el caso de la senadora Paloma, que asesinen a los congresistas, que asesinen a los líderes en las regiones, generando odio contra nuestra dirigencia. La periodista a la que me refiero es a Luz Hernández. Entonces, y que el país conoció ese informe tan grave para nosotros, el Centro Democrático, y para el Departamento de Arauca. Es que el Departamento de Arauca ha sido totalmente abandonado por este gobierno. No van los ministros, no va el presidente. El comisionado de paz no existe en el Departamento de Arauca, no sale de su escritorio desde Bogotá. De manera que nos han dejado solos al Departamento de Arauca. Y no les importa que el Departamento de Arauca es un departamento que todos los días produce riquezas para la nación. 50.000 barriles de crudo todos los días salen a las arcas de la nación, pero el Departamento de Arauca no existiera. Pareciéramos que esos 300.000 habitantes no le importáramos al presidente de la República ni a su gabinete. Bueno, todas estas contradicciones tan preocupantes, muchísimas gracias, senadora. Luis Naranjo también, dirigente político, nos alegra que haya salido vivo de un ataque tan horrible y esperamos que pronto su seguridad sea reforzada. Y lo mismo el senador, que le vuelvan el carro blindado que le quitaron, el auto blindado que le quitaron. Muchísimas gracias a los dos. Vamos a un corte de comerciales y ya volvemos con cifras que nos adelantaba ya el senador. Son cifras horribles del incremento no solamente de los miembros de las organizaciones criminales, sino, por ejemplo, del terrorismo. Es que ya se están contando 100 actos de terrorismo por mes en Colombia, una cifra récord. Y el incremento del sicariato en los últimos 10, 15 años a un crecimiento de un 40%. Ya regresamos. Y mientras hoy el presidente Gustavo Petro, ha estado tan preocupado hoy por lo que sucede en las aguas internacionales al frente de Israel y de Gaza, ni una sola palabra, ni una, sobre el asesinato de Yeimar Gamboa en los últimos días, este joven joven que ha perdido su vida tras un atentado en su contra. Ni una sola palabra para estos atentados en contra de la oposición. No, al contrario, él aprovecha todas las oportunidades para estigmatizar y generar esta violencia verbal que en un momento tan difícil, tan delicado para la seguridad de los colombianos es muy peligroso. Y bueno, él lo disfraza todo de una palabra que nos encanta en Colombia, que es la palabra paz, que es bellísima, pero detrás de esa paz esconden una cantidad de acciones que son muy reprochables. La paz total no ha llegado a nada. La paz total, al contrario, parece una paz fatal, porque ha generado es fatalidad para los colombianos. A 10 meses ya de finalizar su mandato, bueno, todo lo que han dicho de los intentos de negociación, obviamente que no. Al contrario, la capacidad del accionar de estos grupos es alarmante. Un crecimiento del 6% entre este año y el pasado, según informes de inteligencia. Actualmente son 22.000 los hombres ilegales en armas que están en el Clan del Golfo, las FARC, el ELN. La cifra representa más de 1.300 criminales adicionales a los estimados en el 2024. El Clan del Golfo encabeza la lista al pasar de 7.392 a 7.551. En el 24, las estructuras criminales de las FARC aumentaron su presencia a 376 municipios, de acuerdo a la Defensoría del Pueblo de Colombia. 252 municipios más de lo registrado en el 2019 durante el gobierno de Iván Duque, del presidente Iván Duque. Y de 2024 a 2025, en el mismo gobierno de Petro, los disidentes de las FARC en sus distintas facciones crecieron de 5.167 a 5.784. El ELN ahora, la organización terrorista, pasó de 6.040 hombres en armas y miembros de redes de apoyo en 2024 a 6.245 en 2025. Según el Ministerio de Defensa, en el año 2022 se estimaba que el ELN tenía 5.800. Entonces, mire con el cambio de gobierno cómo se incrementó esa cifra. Indica que de 2022 a la actualidad el grupo terrorista ha aumentado por lo menos en 445 criminales, un incremento de más del 7%, casi 8%. Las masacres no se quedan atrás, el sicariato, los asesinatos de líderes sociales que él tanto denunciaba y le aterraban, ahora eso ya no aparece en sus redes sociales, pero para nada, ni cuando hace sus alocuciones y sus consejos de ministros televisados.
Hoy siguen siendo esto una real tragedia. Desde el inicio del gobierno petrista ha habido 260 masacres con un total de 878 víctimas, según el conteo que hemos podido realizar con base en los datos del Observatorio de Derechos Humanos de Indepaz. Todo eso nos permite observar que en los últimos 7 meses del gobierno Duque fueron 183 personas las que murieron en masacre. Y solo en lo corrido del 2025, ahorita septiembre, ya son 194 las víctimas de masacres. Es decir, es alarmante el crecimiento de ellas. Vamos a saludar en este momento a Hugo Acero, sociólogo, columnista, consultor en seguridad y además quien, aparte de todas estas cifras, está denunciando el incremento del sicariato, ojo, gravísimo, tristísimo, como en esos oscuros años de Colombia con los carteles de la droga. Señor Hugo Acero, gracias por acompañarnos. Claudia, un grato volver a verte y a oírte. Aquí estamos. Bueno, estas cifras son alarmantes y usted nos está entregando una, la del sicariato. ¿Cómo es ese crecimiento, experto Hugo Acero? Para mí también es un placer tenerlo en la noche. Gracias. Bueno, la verdad es que en los últimos 10 años ha crecido este tipo de homicidio, esa modalidad, en un 40%. Si solamente tomamos el sicariato, el 66% de los asesinatos en Colombia se cometen por esta modalidad. Si uno le suma, además, porque las cifras del Ministerio de Defensa así lo muestran, le suman los muertos en atracos, víctimas ciudadanos que son víctimas en un atraco que los matan, además de los muertos, los asesinatos que cometen los distintos grupos armados, ya estamos hablando del 74% de los homicidios en Colombia que lo ejecutan la criminalidad organizada y común, pero particularmente la criminalidad organizada. Yo creo que hay un incremento alto y no veo por ningún lado, no solamente el incremento del sicariato, sino el aumento de los homicidios, no veo por ningún lado alguna estrategia del país para detener esa creciente violencia homicida que se está registrando en el país. Hay otro dato del Ministerio de Defensa que es importante tener en cuenta y lo explica el mismo ministro ahí en el Congreso. Decía que mientras en 2003 la tasa de homicidios por sicariato era el 7%, actualmente llega al 67%, lo que indica que 7 de cada 10 asesinatos, las pistas apuntan a esa modalidad del crimen, del sicariato. Entonces muchos dicen, bueno, pero los sicarios y la organización criminal transnacional, ¿qué tienen que ver? Expliquémoslo, experto Hugo Acero. Pues la verdad es que la criminalidad en Colombia cada vez es más estructural, cada vez es más organizada. Tuve la oportunidad desde los finales de los años 90, desde el año 1995, de manejar la seguridad de Bogotá. Y en ese momento teníamos desde luego una criminalidad en donde la proporción más alta, si se quiere, de homicidios tenía que ver con la convivencia. Hoy no. Hoy es la criminalidad organizada que está asesinando a muchos ciudadanos, inclusive a gente vinculada a sus propias organizaciones criminales. Y frente a esa criminalidad organizada no funciona aumentar el pie de fuerza en la calle. Y uno no ve acciones sobre las cuales habría que trabajar. Uno, el tema de investigación criminal. Uno no ve que la Fiscalía y la Policía, y desde luego otras instituciones nacionales, estén trabajando en una estrategia para reducir los homicidios, pero de manera particular ese tema de sicariato. Es que eso se soluciona con investigación criminal. O sea, hoy la Fiscalía, por ejemplo, Claudia, tiene un esclarecimiento del 40%, o sea, de cada 10 solamente 4 homicidios sabemos, o ellos saben, las autoridades saben quién cometió el homicidio, pero no quiere decir que esos 4 están detenidos. En muchos casos llegan a 2 o solamente 1. O sea, el porcentaje en términos de justicia es muy bajo. Y esto no es solamente una responsabilidad de la policía, tengo que decirlo. Ahí se requiere que la Fiscalía haga un esfuerzo importante. Se requiere que haya más investigadores judiciales en la policía, la Fiscalía. Se requiere dotarlos con elementos, pero sobre todo también se requiere que haya fiscales especializados y un plan estratégico para reducir el homicidio. Casi que hay que tener un programa antihomicidio en el país. De lo contrario, las cifras generales de homicidio van a aumentar y desde luego como ha venido aumentando el sicariato. Yo creo que ahí es una dificultad importante operativa del propio gobierno y de las instituciones del Estado que no han logrado contener precisamente ese fenómeno creciente de violencia homicida, particularmente el sicariato.
Y ahora miremos el terrorismo, que también se desprende de estas organizaciones criminales organizadas durante el gobierno de Petro. Ya son al menos 2.965 actos de terrorismo. Estamos hablando de 3.000 actos de terrorismo y estos son los registros oficiales del Ministerio de Defensa. Solo entre este año, entre enero y agosto, organizaciones criminales cometieron 880 acciones terroristas. Y si sacamos el promedio mensual, esto significa que más o menos son 110 ataques terroristas por mes. Esto es escandaloso en Colombia. En los años pasados, por ejemplo, el 2024, fueron 1.126 los ataques terroristas ejecutados. 2023 fueron 839. Esto va en subida vertiginosa. Pero si comparamos además esta situación actual con hace 3 años, es decir, antes del gobierno de Petro, es estrepitoso el incremento de acciones terroristas. En 2021, cuando estaba todavía el presidente Iván Duque, hubo 635 hechos de terrorismo, mientras que en el 2024, al gobierno de Petro, llegó a 1.126, más que duplicado. ¿Esto qué representa? Un incremento gravísimo del 77%. Frente a esto del terrorismo, experto Hugo Acero, uno dice, bueno, esto y el sicariato y todas esas políticas que usted dice que no se están haciendo ni desde la policía, ni desde las otras entidades del Estado, ni desde la Fiscalía. ¿Esto es un plan deliberado por la paz total, entre comillas, o paz fatal? ¿Esto es deliberado, debilitar todas esas herramientas del Estado? ¿O es una incapacidad? ¿A qué se lo atribuye usted? No, yo al comienzo pensaba que era ignorancia y que de alguna manera era pensar que el mismo presidente Gustavo Petro dijo que en 3 meses desmovilizaba al ELN y casi que en 4 o 6 meses el país había logrado la paz total. Llevamos ya más de 3 años y ha resultado realmente un fracaso la paz total, y lo que ha sucedido es un proceso de fortalecimiento de los grupos armados al margen de la ley, de los grupos ilegales. Un fortalecimiento en números, un fortalecimiento en operatividad. Es que ha aumentado el sicariato, ha aumentado la extorsión, ha aumentado los secuestros, ha aumentado las masacres. Y esto de veras que preocupa de manera particular en un escenario en donde el presidente no ha ejercido como comandante y jefe de las Fuerzas Armadas. Es un analista más, es un influencer más, pero no un jefe de Estado. Y yo creo que esa es una debilidad grande que tiene, digamos, la política de seguridad. Adicional a las acciones que ha tomado contra la fuerza pública, son más de 70 generales retirados de las fuerzas. Eso debilita la institucionalidad, debilita la experiencia, debilita la operatividad y sobre todo una cosa, debilita los mandos. Y es ahí donde definitivamente debilitó las fuerzas, pero además le dio mucho juego a las organizaciones con las cuales pactó cese al fuego y desde luego limitó el accionar de la fuerza pública, y los resultados están a la vista. Pues experto Hugo Acero, le quiero agradecer muchísimo. Lo volveré a invitar en otro programa para que analicemos más profundamente todos estos fenómenos. Hay muchas sospechas en muchos sectores políticos y sociales de Colombia de que esto ya es deliberado. Saca a los generales, se han ido más de 30.000 hombres de la fuerza pública, incrementan las organizaciones criminales, no toma acciones para trabajar con Estados Unidos en el control de las drogas precisamente para lograr que baje la criminalidad, que es el principal motor sin duda. Y entonces muchos dicen, bueno, entonces esto es incapacidad o deliberado. Le agradezco muchísimo, experto Hugo Acero. Espero tenerlo pronto otra vez aquí en el programa La Noche. Muy valioso hablar con usted. Bueno, con mucho gusto, Claudia, y solamente una cosa. Parte de la estrategia que hoy se está dirigiendo hacia las cárceles para hablar con criminales no es para la paz total. Realmente el pacto de la picota le dio resultado. Yo quiero ampliarlo a muchas cárceles y a diálogos con criminales para que haya mayor cantidad de votos en las próximas elecciones. Yo creo que es más una estrategia electoral que una estrategia de paz lo que está haciendo actualmente el presidente. De ahí que estuvo en la tarima con los delincuentes de la cárcel de Itagüí, criminales reconocidos en el caso de Medellín, del área metropolitana y del país. Usted me pone un punto muy clave de esta noticia que tenemos que ampliar, porque con esa extensión en tantos municipios de Colombia, el peligro frente a las próximas elecciones de movilización de voto por las armas es muy, muy importante. Así que haremos un nuevo programa con usted. Muchísimas gracias. Sociólogo, columnista, consultor en seguridad, uno de los hombres que más conoce de seguridad. Y se los digo con experiencia propia, desde aquellas épocas que era asesor en la alcaldía de Mantanas Mocus, la reportera en Bogotá, ya hablábamos de todo el tema de seguridad. Conoce y estudia Hugo Acero el tema de la seguridad en Colombia como nadie. Así que muchas gracias.
Con mucho gusto, Claudia. A todos nuestros televidentes, gracias por acompañarnos. Como siempre, sus comentarios son bienvenidos en todas nuestras redes sociales, en ntn24.com. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Hasta nuestra próxima emisión. Gracias.